El mismo Paul Luis Oliveira me toca entrevistarte con un libro totalmente diferente. Pareciera que fueras un escritor distinto, digamos, ¿no? Porque es un libro que me parece que hace un poco cierta distinción en tu obra, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que va pasando el tiempo, uno se dedica a escribir y entonces va agarrando más fuerza, más seguridad, más madurez. Y entonces sí, yo también creo que hay un brinco en la obra, ¿no? Hay muchísimo poder a la imaginación y por otro lado esta descripción de un escritor de bestseller que vive totalmente distinto a lo que vive un escritor natural, ¿verdad? Y sí, o sea, digamos, es un libro que está totalmente entregado a la imaginación, ¿no? Y de hecho, pues como sucede en muchos tiempos y en muchos lugares, y por supuesto, pues eso es un ejercicio absoluto de la imaginación, ¿no? Irse a, yo qué sé, al México de Nueva España o a la huida de la Sagrada Familia a Egipto, yo qué sé, o la misma selva Amazonas, o los años 80 donde sucede el cuento del futbolista, es decir, sí, sí quise ir a distintos lugares, pero también a distintos tiempos, y eso pues hay que imaginarlo, ¿no, Mónica? Sí, es cierto. También es cierto que hablas del tema de los hoteles. Y a mí me parece que los hoteles siempre estuvieron como en esta zona atemporal, digamos. No es de ahora solamente, digamos, ¿no? Pareciera ser que un habitante de los hoteles siempre trata de encontrar las mismas cosas, ¿no? Claro, los hoteles a veces pretenden ser no lugar, sobre todo cuando son de cadenas, ¿no? Pero digamos, y cuando son hoteles pequeños, en ciudades no tan acostumbradas al turismo, pues igual suelen ser bastante genéricos, ¿no? Tienen televisión, cable, una cama y un lobby con un tipo que te recibe. Son lugares para pasar. Digo, hay gente que vivía en hoteles, ¿no? Pero eso nunca se me ha pasado por la cabeza. Digo, quizá, no sé, pienso, no sé, era más común antes, ¿no? No sé por qué la gente vivía en hoteles. Digo, no Sí, toda la gente, pero pienso en Hemingway, por ejemplo, o en Europa, pues era bastante común que los escritores vivieran en hoteles. sí, en Argentina el poeta, que ahora no me acuerdo el nombre, de Piazzolla, vivía en un hotel, digamos, ¿no? Y murió ahí en el hotel, ¿no? Creo Es que, difícil ver eso, pero pero entonces sí, los hoteles pues son este lugar de paso, ¿no? Uno llega, está unos días y se marcha y es un lugar donde antes hubo otra gran cantidad de gente y luego vendrá otra gran cantidad de gente, sobre todo prepandemia, ¿verdad? Ahora no sé cómo le hacen los hoteles. Y digo, pues entonces es el lugar tan impersonal, ¿no? Donde obviamente pasar una noche en un hotel cuando no puedes hacer otra cosa, pues yo creo que es bastante deprimente. es cierto que también Silverman utiliza esos no lugares para pensar en lo que le pasa a él, digamos, ¿no? Y trata de encontrar siempre algo propio, me parece, ¿no? Y el Silverman es un personaje bastante, no sé si decirle curioso, pero creo que es un tipo vacío, pero pues es un tipo vacío que de alguna manera quiere encontrar cosas en su abismo interior, ¿no? Y además siendo él un escritor de autoayuda, me parece como muy irónica esa relación entre un tipo que está tan en conflicto consigo mismo, que sea un escritor que escribe cosas que le ayudan a las personas a vivir con menos vacío, ¿no? Ese es el Silverman. Ujú. Sí, yo de todas maneras he conocido a bastantes escritores de autoayuda y sí me parece que esta característica de vacío se ajusta mucho, digamos, ¿no? No siento que los escritores de autoayuda tengan gran profundidad, me parece. Pues mira, yo la verdad no conozco a ninguno, pero así me lo imaginé. Ujú, Me pareció que es un conflicto curioso, ¿no? Que quien ayuda no se puede ayudar a sí mismo. ujú. Tú Pero no, es perfectamente posible, ¿eh? O sea, sí. digamos, no me parece que el escritor de autoayuda tenga que ser un filósofo estoico. Ujú. Puede ser una persona común y corriente, pero que tiene
ideas que pueden ayudar a los. Ujú. Tu texto recorre el mundo y al mismo tiempo no recorre el mundo, digamos, ¿no? Cuando él llega a su casa de Buenos Aires y encuentra esa hoja amarilla, se da cuenta de que el tiempo ha pasado, ¿no? En esas pequeñas cosas, él se da cuenta que el tiempo ha pasado, que algo tiene que hacer con ese tiempo también, ¿no? Sí, se hace promesas a sí mismo que luego la vida no le permite cumplir, ¿no? Ujú. Esa quizás es una de las lecciones que él tendría que poner en sus libros de autoayuda. Hay que hacer las cosas antes que después, porque quizá la vida se nos acaba y no hicimos lo que queríamos hacer. En este caso, él quería salir a saludar a un señor y a su perro, ¿no? Ujú. Que habían jugado, que juegan un papel importante en su vida cotidiana, y al final no sale a saludarlos nunca. Ujú. Ahora, el mismo polvo me hizo acordar un poco al nuevo libro de Antonio Ortuño, que hay como un gran recurso a la imaginación, digamos. Uno tiene que trasladarse a ese, probablemente no lugar, ya que estamos hablando de los no lugares, en donde uno tiene que empezar a imaginar con el autor un montón de cosas. Me pareció eso, ¿no? Bueno, sí, el libro Esbirros de Ortuño también tiene un antes, un hoy y un mañana, ¿no? O sea, digamos, y eso sí es algo que yo no, y mira, no se me ocurrió. En el mismo polvo exploro el pasado, digamos que hay momentos que suceden, ya decía, en la huida de la Sagrada Familia a Egipto o en Nueva España, pero Ortuño además le mete el futuro, hay un Ujú. cuento del mañana, y yo no exploré el mañana, lo pude haber hecho porque después de todo, el mecanismo narrativo del mismo polvo es, es un espacio donde se ve todo, ¿no? Y Ujú. claro, ver todo es el pasado, es el presente, pero también es el futuro. Ujú. Y ese mecanismo, pues, está obviamente inspirado en el Aleph de Borges, ¿no? Claro. Es decir, hay una epígrafe de Borges al inicio del libro, del Aleph propio, y luego el recurso que utilizo, que es el recurso narrativo de los relatos, pues es borgiano. Ese vi tal cosa y vi esto otro y vi esto aquello, es el Aleph de Borges. Sí, sí, por O sea, es supuesto. tomado de ahí. Ahora, entre las muchas cosas que viste la catedral en varias oportunidades, ¿no? ¿Qué es la catedral para ti y para este libro? Bueno, esa catedral de Belgrado, que es una catedral ortodoxa, es precisamente el lugar al que yo entré y vi la estructura de este libro, del mismo polvo. Y entonces, como eso fue lo que me sucedió, obviamente yo no lo pienso como una revelación, pero vi que era muy útil e incluso hermoso hacer un libro donde una persona entra a una iglesia y tiene una revelación o varias revelaciones, y eso es de lo que se trata el libro, o más bien es una de las formas en las que se narra el libro. Cada relato creo que es una revelación distinta que tiene este personaje Muñoz que entra a la iglesia, ¿no? Entonces, en un primer sentido, la catedral es el instrumento que permite que sucedan las cosas. Pero por otro lado, pues también es una, es un mecanismo que me permite hacer que el personaje que entra, que es supuestamente ateo, o él se dice ateo, tenga un cambio radical, porque de pronto, imagínate que alguien que no cree en Dios de pronto tiene una experiencia mística que solo se puede explicar mediante la existencia de Dios, pues está en un problema racional bastante serio. Y el personaje del libro se tiene que enfrentar a ese problema. Lo que está viendo no solo lo ve, sino que lo siente en su corazón y en su cuerpo, y entonces es una experiencia tan completa que le cuesta trabajo explicarla si no es mediante la revelación. Ujú. Yo de todas maneras las revelaciones en tu libro trato de verlas como un sueño, digamos, ¿no? Como ese limbo en el que el hombre sueña y que no alcanza a ver la realidad, digamos, ¿no? Me cuesta verla como una revelación, digamos. Es que, Mónica, no sé cómo se ven las revelaciones, y sí, tienes razón, puede ser que sean sueños. O sea, al final yo no sé, y eso pues cada lector lo tendrá que decidir, si el personaje tiene revelaciones o son sueños y alucinaciones.
Claro. Eso no se resuelve. Lo que pasa es que las revelaciones siempre te llevan a hacer algo distinto, digamos, ¿no? Y este Muñoz a veces pareciera ser que está en el mismo lugar, ¿no? El mismo polvo. Sí, aunque yo creo que al final él sí toma decisiones que no hubiera tomado si no se hubiera enfrentado a esa revelación. O sea, porque además al final de cuentas, se supone que ve su propia muerte y que sabe cómo va a morir. Y entonces una de las preguntas que me hago como autor en el libro es, ¿qué hará un personaje que sabe cómo va a morir? Claro, Y esa es una de las decisiones que el Muñoz personaje toma, a sabiendas de que sabe cómo va a morir, toma decisiones, ¿no? O sea, él cree que va a morir claro. a- eh, por culpa de un automóvil y entonces decide irse a vivir donde no hay automóvil. Eso es cierto. Ahora, van las dos últimas. La primera es cómo te sientes con este libro. A mí me resulta que más allá de la inferencia y de Borges, digamos, hay como un nuevo camino en tu literatura. O un nuevo camino me parece a mí en la ficción, digamos, ¿no? Porque ya Pues has escrito mucho sobre la no ficción, sobre la filosofía, sobre tus pensamientos, digamos, ¿no? sí, o sea, es un libro en el que me permití ser muy imaginativo, digamos que todo es producto de la imaginación en este libro, y además también me permití una prosa que a veces juega con lo poético y que sin duda alguna juega, esto ya no sé si es poesía o pero juega con imágenes del mundo que buscan, eh, sin lugar a dudas, describir la belleza o lo que yo pienso que es bello. Entonces, por ejemplo, o sea, digamos, hay paisajes que buscan la hermosura y, y eso, pues, no lo había hecho antes y me parece que le da fuerza, profundidad a la prosa y al libro. Creo que es un libro que está respaldado por una prosa fuerte y segura que se va logrando con el trabajo cotidiano, ¿no, Mónica? Eso es algo que sí siento que hay en el mismo polvo, un autor que se siente un poco más suelto a la hora de escribir. Sí, sí, sobre todo una prosa muy precisa, digamos, y muy digna de leerse. Pues yo lo digo como lectora, digamos, ¿no? Es decir, te Qué bueno, sientas Mónica. y lo lees. Ahora la última, ¿qué pasa con Dharma Books? Has sacado este libro por Dharma Books. Ya es el segundo que sacas con ellos, ¿verdad? O el tercero. Sí, es el segundo y seguramente vendrán otros. Ujú, Pues mira, yo estoy muy contento con Dharma Books y la verdad es que el mundo editorial está pasando por momentos complicados ujú. y entonces hay que ir viendo cuáles son las opciones que tenemos los autores y las opciones que más le convienen a nuestra obra, ¿no? Y la verdad es que el mundo está complicado, el mundo editorial, digo, el mundo en general está complicado, ¿no? Pero y el mundo editorial en específico está pasando por momentos, pues, hay muchos libros, hay muchas novedades que los grandes grupos tienen atrasadas, ahí tienen un embudo tremendo que quiero ver cómo van a solucionar. O sea, imagínate libros que tenían presupuestados para salir en el 20, que van a sacar en el 21, y entonces los del 21 se van al 22, y los del 22 al 23, y así a ver cuándo para ese gran embudo que se provocó, por un lado, porque las librerías cerraron, porque se vendieron menos libros, y por otro lado, porque los grandes grupos firman este, sin detenerse a pensar en la cantidad de libros que se comprometen a sacar, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿y yo qué hago como autor? Sí, yo por... Entonces, Sí. sí, No, no, que yo por otro lado pienso a propósito de la literatura mexicana, que está el tema de las mujeres, pero que al mismo tiempo no se relacionan con los hombres son cada vez menos leídos, pero las mujeres tampoco son leídas. Me parece a mí que tendría que haber como una especie de asociación de escritores mexicanos, digamos, una cosa que los uniera a todos y uno empezara a pelear por su propia literatura, me resulta a mí, digamos. bueno, le estás dando un punto central de política cultural, ¿no? Mira, en las salas de cine de muchos países y en México también se ha intentado, y creo que hay ley, los exhibidores tienen que pasar un cierto número de películas hechas en México
para cumplir con la ley. Y yo creo que lo mismo tendría que pasar con las mesas de novedades, es decir, si tú te das cuenta, los grandes grupos, pues lo que están haciendo es traer lo que ya, las traducciones que han hecho en otros países, Argentina o España, y venderlas aquí, de autores anglosajones o europeos. Y ojo, yo no estoy diciendo que esa literatura no me gusta, me encanta, es lo que suelo leer, pero por supuesto que tendríamos que tener cierta presencia, ¿no? O sea, para garantizar la vida de la literatura. Y entonces, en ese sentido, tienes razón, habría que organizarnos y luchar por una política cultural que le permitiera a la edición mexicana y a los autores mexicanos pues, tener un mínimo espacio, ¿no? Sí, eso es cierto, porque por otro lado México siempre acoge. Por ejemplo, ahora acabo de leer La Anomalía de Gervais Letelier, que acaba de ganar el concurso. Pero digo, pero esto yo ya lo leí en el doble de Dostoyevsky, digamos, ¿no? Es decir, Sí. hay como ciertas repeticiones a nivel de literatura, digamos, que tampoco lo vemos, digamos, ¿no? Que tampoco hacemos hincapié en eso, digamos. Claro, y hay otra cosa, Mónica, que digamos es un tema que da para muchísimo, pero cómo el mercado internacional exige de los autores latinoamericanos el folclorismo y el localismo, ¿no? Es Claro, decir, pareciera que los latinoamericanos no podemos escribir de claro. las grandes hazañas de la cultura occidental, por darte un ejemplo, ¿no? Que tenemos que escribir de la violencia que azota nuestros países o de la época precolombina, etcétera. Y no me parece, o sea, me parece que es bastante injusto que nos pretendan encasillar en ciertos temas folclóricos porque la verdad es que todos podríamos escribir de cosas que no sean solamente nuestra realidad inmediata, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con el libro. Muchísimas gracias, Mónica, que te vaya muy bien.